pero lo hizo con una particularidad, bajo el formato de ópera en familia, con el que quiere mostrar a los más pequeños cómo es una ópera, pero lo hace a través del juego, la creación escénica y musical. Así que para contarnos de qué va este proyecto, vamos a ver además hoy un reportaje muy interesante y cómo se desarrolla esta propuesta, pues tenemos ya a nuestra compañera Beatriz Rodríguez, que compartió escenario backstage con artistas, escenógrafos, costureras, pero también Bea, butacas con los propios niños, ¿verdad? Buenos días. Hola, buenos días. Pues voy a explicarles un poquito en qué consiste Ópera en Familia. Es una iniciativa que trata de adaptar uno de los títulos de la temporada de ópera a un público más joven, no solo para fomentar los valores de un formato como la ópera, sino también para que los niños se acerquen y disfruten con otros proyectos, con otras iniciativas que se llevan a cabo en el auditorio de Tenerife. En esta ocasión se han realizado 3 funciones, 2 durante el fin de semana para el público que está acostumbrado, el público adulto que normalmente disfruta de la temporada de ópera, pero una de esas funciones se desarrolló durante la semana pasada para un público exclusivamente infantil y juvenil que lo pasó de lo lindo. Además se desarrolló también un taller de ópera en familia para niños de entre 3 y 12 años en los que se les introducía en el mundo de la ópera de una manera muy pero que muy amena. La flauta mágica es un Singspiel, lo que viene a ser, digamos, la zarzuela en versión alemana. Su autor decidió introducir diálogos, algo atípico en aquella época, ya que normalmente no se introducían diálogos, y además lo hizo en alemán, no solo para que el público pudiera disfrutar de la obra, sino para que también pudiera entenderla. Aquí esos diálogos se han desarrollado en español, por tanto el público la ha entendido perfectamente. Los niños casi a modo de cuento. ¿Por qué? Porque los valores eran valores tradicionales, la pelea entre el bien y el mal, la superación personal. Se dieron cuenta que no todos los buenos eran tan buenos, ni que los malos eran tan malos. Vamos a hablarles de esto y de otras muchas más cosas, pero si quieres hazme más preguntas, porque la verdad que me lo pasé muy bien. Sí, ya veo que te ha gustado hacer este reportaje, Bea, sin duda, y el resultado es magnífico, enseguida lo van a ver. Por cierto, cuando hablamos de ópera, ¿los niños se aburren con una ópera, que es lo primero que uno puede llegar a pensar, o has visto justo lo contrario? Mira, Marta, no solo no se aburren, sino que se divierten un montón. Se lo pasaron pipa, interactuaron con los solistas, gritaron, silbaron, aplaudieron, se emocionaron. La mayoría, al finalizar la función, nos decía que les encantaría repetir esta experiencia. Y es que está demostrado que la música no es solo una expresión artística, sino una fantástica herramienta pedagógica, no solo en lo intelectual, sino también en lo motriz. Aquellos niños que disfrutan con el arte durante su infancia serán el día de mañana más críticos y más sensibles con lo que quieren ver, con lo que quieren escuchar, con lo que quieren disfrutar. Y en este aspecto yo creo que Auditorio de Tenerife está haciendo una gran tarea. Más de 40.000 niños disfrutan de diferentes proyectos que se llevan a cabo allí, no solo con ópera, también con teatro, con danza, con música. Pero si quieren vamos a hablar de este tema después de que vean el reportaje que hemos preparado. El Cabildo de Tenerife les saluda cordialmente y les da la bienvenida al Auditorio de Tenerife de Adán Martín y a la temporada lírica de ópera de Tenerife. Ópera en Familia es una iniciativa de Ópera de Tenerife que cada temporada adapta uno de sus títulos a un público más joven. En esta ocasión, la obra elegida ha sido La flauta mágica de Mozart, que a modo de cuento infantil aborda los valores clásicos de la lucha entre el bien y el mal, la conquista del amor verdadero o la superación personal. Mozart no compone una ópera al uso, sino compone un Singspiel, que es realmente música para teatro. Y la compone en alemán, porque él ya estaba un poquito cansado de que la gente le dijera exactamente lo mismo. Pues está en italiano, eso es súper largo. Entonces decidió hacer una ópera para el pueblo. Pareces un pájaro. Sí, dicho, eso es lo que eres un pajarraco. Auditorio de Tenerife organiza un taller familiar antes de la ópera orientado a niños de 3 a 12 años para ayudarles a descubrir cómo es la ópera a través del juego, la creación escénica y musical. Prota de nuestra historia se llama Tamino. Es un príncipe. Es un chico. Pues el objetivo principal es acercar a los más pequeños al mundo de la ópera. A la larga serán unos consumidores de música y de cultura mucho más formados, son consumidores que tendrán un espíritu crítico que tanto nos hace falta para que puedan distinguir aquello que es culturalmente valioso y aquello que no lo es.
La flauta mágica es una de las óperas más conocidas y representadas del mundo. La obra tiene varias arias complejas para cada personaje, algunas famosas por su dificultad técnica. El público se deja embaucar por la música, pero también por el humor. Esta obra realmente es el testamento ideológico, bueno, musical no sé por qué él lo hacía, pero es el testamento ideológico de Mozart. Lo que pasa es que lo reviste de una manera, él y el libretista lo reviste de una manera con mucha comicidad, como si fuera una fábula, ¿no? Es una obra que tiene lecturas mucho más profundas. La bondad tiene que triunfar sobre la maldad a través de la educación y del amor. Y el instrumento para hacerlo es la música, por eso la flauta es mágica. La música despierta cosas en el ser humano que lo convierten en una persona más sensible. Y nada, nuestra labor aquí en la Ópera de Tenerife, en el proyecto de Ópera en Familia, me parece fundamental y es algo que se debería hacer en toda España, en toda Europa, si me apuras, no, en todo el mundo. La diferencia con un público adulto es abismal, porque el público adulto está mucho más comedido y sin embargo el público infantil, joven, pues eso, actúa sin filtro, no se retiene, no retiene sus sentimientos y los expresa tal cual lo siente en ese momento. 26, chao. Ambientada en el cuarto de juegos del joven Nicolás II en el Palacio de San Petersburgo, preside el escenario un gran tobogán, un tipi y una caseta de guardia. Irán rotando en una coreografía escénica para desarrollar las pesadillas y las fantasías de los protagonistas. Como espectáculo de ópera en familia teníamos que crear un escenario que gustara a los niños, pero también a los adultos, es decir, que no aburriera a los mayores y que fuera divertido para los niños. El escenario tiene varios grados de lectura. El adulto escoge un determinado elemento y se divierte, y el niño probablemente se fije en algo diferente. El objetivo de esta producción es satisfacer a toda la familia. El vestuario se basa en la alta costura de la moda europea de los años 50 y se caracteriza por su elegancia y sobriedad. Aquí abbiamo il corsetto della Regina della Notte. Aquí tenemos el corsé de la Reina de la Noche, que presenta una estructura de un corsé del 700, pero jugando con elementos de la moda parisina de los años 50. También para las damas tenemos otras telas y otras texturas como el tul o este otro vestido de Pamina, inspirado en Dior, jugando con la gama de colores. Es un poco inusual introducir a Dior en un mundo infantil. David. Gracias. Junto a Barloffa decidimos jugar con los personajes, encontrar una llave que pudiera casar con una visión adulta, elegante, imaginando a modelos de la alta costura parisina, pero al mismo tiempo muy infantil, un imaginario de juegos. Tras 80 minutos mágicos acaba la función y el público muestra sus emociones a través de aplausos, silbos e incluso gritos. Divertido, tiene emoción, tiene sus partes, está muy bien preparada, no sé, a mí me encantó. La próxima vez quiero volver a venir. Es muy divertida escuchar tanta música y al mismo tiempo los cantantes, escuchar y saber la letra que decían, me encantó. Sí, porque antes yo pensaba que era aburrida, ya sé cómo es, ya no, ya me han cambiado las ideas. La experiencia ha sido positiva. Han disfrutado con el humor o la fábula, pero también han valorado la riqueza técnica de las arias interpretadas. Pues ya han visto, me encantó, que ha sido la frase más repetida por esos niños que ha entrevistado nuestra compañera Beatriz Rodríguez en este estupendo reportaje en el que han visto pues solo un poquito del proyecto que supone Ópera en Familia. Así que vamos a hablar de este asunto y también de la importancia de una educación musical para formarnos como ciudadanos. Pues vamos a hablar con José Luis Rivero, que es director insular de Cultura y Educación. ¿Qué tal, señor Rivero? Gracias por estar con nosotros esta mañana.
Gracias, Marta, buenos días. Y también estamos con Gustavo Costas, que es musicoterapeuta y también máster en artes terapéuticas. ¿Qué tal, señor Costas? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días. En un día en el que hablamos de música, porque este proyecto Ópera en Familia demuestra lo importante que es que los más jóvenes se puedan introducir en el mundo de la música culta, porque la música ya la controlan, y lo importante que es para su futuro como ciudadanos. Sí, sin duda. Además porque les pone en relación con otro tipo de música que de alguna manera, o por sus propios medios, a lo mejor no accederían. No se trata de eliminar la música que ellos escuchan. Yo siempre digo que los jóvenes tienen su propia cultura y eso hay que respetarlo. Y para mí es tan válido, pero al mismo tiempo hay que darle también otras oportunidades para que escuchen pues, otros mundos sonoros que sin duda a lo mejor no están a su alcance, y esa es la labor que tiene en este caso Ópera en Familia. Y lo que suele ocurrir además que cuando unos jóvenes que no saben lo que es enfrentarse a unos cantantes profesionales, a una orquesta, cuando lo ven realmente se quedan impresionados porque es una experiencia que todos deberíamos vivir alguna vez, ¿verdad, señor Costa? Pues sí, la música es un estímulo extraordinario y no solamente para unas personas jóvenes o adultas, sino desde antes de nacer incluso el sonido ya forma parte de nuestra experiencia vital, ¿no? Y la música es un estímulo de tipo afectivo porque despierta emociones, nos hace crecer a nivel global. También nos estimula a nivel motriz, a nivel cognitivo, se segrega en nuestro cerebro dopamina, que son aquellos neurotransmisores que producen felicidad, ¿no? Es decir, hay muchísimos elementos que tiene la música como un medio de desarrollo global, no solamente a un nivel corporal, sino a nivel intelectual, incluso social, afectivo. Es un medio extraordinario, tanto para la prevención como para la educación y para la terapia incluso. Claro, y luego hablaremos de esa parte terapéutica que también tiene la música, pero en cuanto a generar nuevos pues público para música culta, como puede ser la ópera que fue el gran espectáculo de siglos pasados, pero que sigue siéndolo, porque no hace falta apenas retocar sino unos elementos de escenografía para que de repente pues historias antiguas sean absolutamente modernas, porque ya los textos son pues, eternos, ¿no? Sí, en este caso además la flauta mágica que veíamos ahora, pues un texto que en el caso de Auditorio nos ha acompañado en todos los cambios de época, y creemos que es un texto además que está en pleno vigor, es decir, poner en valor para, como dice la fábula, frente a la reina de la noche, salir de esa oscuridad, del oscurantismo, a través de la luz, de la sabiduría y de la verdad. Yo creo que sigue estando de plena vigencia en nuestra sociedad actual. Y luego, imagino que se quedan muy satisfechos cuando ven la reacción de los más jóvenes, ¿no? Que les ha encantado, que no se esperaban algo así, señor Rivero. Pero fíjate, Marta, que siempre ocurre muy parecido. Hay algunos chicos que dicen que no les termina de gustar, pero bueno, yo sigo diciendo que hay que reincidir hasta que al final les guste. Ocurre que cuando les das esta oportunidad, la mayor parte de los chicos y de las chicas realmente la aprovechan y descubren algo que no conocían, y claro, ese descubrimiento en sí ya es una experiencia vital muy importante. Como decía el señor Costas, que también ayuda, y lo decía también nuestra compañera Beatriz Rodríguez, a crear a ciudadanos mucho más críticos, porque cualquier contacto con el arte, ya sea música, ya sea pintura, o sea escultura, cualquier danza, te ayuda a crecer como persona, ¿no? Pues sí, y concretamente hablando de la ópera, es un arte muy global, ¿no? Porque tiene el aspecto de la escenografía, del vestuario, de la dramatización, o sea, es un arte muy global, el propio sonido, la propia música, ¿no? Y entonces esto hace que tú te actives como persona, tu cerebro se activa, tu cuerpo se activa, y hay una cosa muy curiosa que es, ahora está de moda hablar de las neuronas espejo, ¿no? Que es lo que hace que tú captes una idea y la sientas como en propia persona, es lo que nos lleva a la empatía, ¿no? Entonces, a través de una ópera, por ejemplo, puedes introducirte, empatizar con el personaje, meterte dentro de esa historia y llevarla a tu propia vida, ¿no? Y esto nos hace desarrollar ese aspecto también social y afectivo de la música y del arte en general, Es tan importante como que además rompemos esa pantalla, porque casi todos nuestros chicos pues estamos, y nosotros también, todo hay que decirlo, hemos metido ya en ver mucho contenido a través de la pantalla. De bueno tiene la ópera es que es ese espectáculo visto en primera persona, en 3 dimensiones, ¿no? Sin pantalla por medio. Las artes en vivo tienen algo que todavía la pantalla no ha conseguido,
que es justamente el sentir lo que está ocurriendo, ver también incluso las pequeñas imperfecciones, porque eso ocurre y eso es lo que lo convierte en algo humano, algo que, como decía Gustavo, te permite reflejarte, porque realmente ves que esos personajes tienen y sienten cosas que tú también sientes en alguna ocasión. De manera que bien sea el teatro, la danza, la música, la ópera, que pone en juego todas esas características, sin duda es un buen vehículo para que sintamos emociones. Y creo que eso es parte también del proceso educativo en el que estamos hoy en día. De la misma manera que Ópera en Familia es uno de los programas con más éxito que pone en marcha Auditorio de Tenerife, también hay otras pues, iniciativas para fomentar pues, la música clásica entre los jóvenes, conciertos en familia, todos con el mismo objetivo, ¿no? Nosotros partimos de una base, y es que la educación ha cambiado. Es decir, ya realmente, como percibíamos la educación anteriormente, que era el profesorado, el profesor, la profesora tenía unos contenidos que transmitía de forma directa, eso ha cambiado. Pero ha cambiado porque las tecnologías hoy en día hacen que si tú das un dato dentro del aula, cualquier alumno puede decir, profe, que aquí dice otra cosa. De manera que el profesor realmente se ha convertido casi en un mediador, en alguien que posibilita y comparte los contenidos, pero también los valores, como decía Gustavo, también los sentimientos, también las emociones, también la forma de construir al individuo. Y eso es lo que hacemos con todos los programas que sacamos desde las unidades artísticas, bien sea de auditorio, de la Orquesta Sinfónica, desde TEA también, con un espacio como el Mini TEA, que es único también, porque es el único museo en España que tiene un ámbito específico solo para trabajar con los niños y con las familias. Todo esto en realidad es para empoderar al final a los chicos y a las chicas, para que, como tú decías y como decía Bea también en el reportaje, de alguna manera con ese espíritu crítico sean mejores individuos y por lo tanto mejores ciudadanos también cuando les toque asumir las responsabilidades en sociedad. Eso por un lado, pero luego está la parte de la terapia que llega a suponer la música por un lado, pero no solo la música. Cualquier arte, usted que es experto en este asunto, lo utiliza para personas a lo mejor que tienen discapacidad o personas que el arte les sirve para... Lo interesante de este proyecto en concreto es que a través de la vivencia de un espectáculo como espectador también puede despertar el propio placer por hacer arte, ¿no? Claro. Es decir, que al margen de que obviamente el arte tiene su parte de especialización como cualquier profesión, pero también la propia vivencia en la que tú no tienes por qué ser profesional del arte para disfrutar de ella y beneficiarte de esos efectos terapéuticos, ¿no? Entonces, puede ser un buen vehículo para despertar ese interés por el arte y entonces a nivel educativo o a nivel terapéutico poder utilizar tanto la música como la danza como el teatro para desarrollar capacidades a nivel terapéutico, ya sean para personas sin ningún tipo de discapacidad como para personas que presentan cualquier tipo de, por ejemplo, parálisis cerebral o autismo o personas con discapacidad mental, cualquier tipo de área en el que se puede intervenir a nivel terapéutico, ¿no? Y esto nos va a permitir utilizar como medio intermediario, como un objeto intermediario el arte para desarrollar esas capacidades que pueden ser tanto motrices, por ejemplo la coordinación, la lateralidad, el equilibrio, la coordinación motriz fina, gruesa, la relajación, la respiración y sobre todo el tema de las habilidades sociales también, que es muy importante a nivel afectivo, la autoestima, la empatía, el aprender a relacionar a través de las sesiones de grupo, ¿no? Claro. Haciendo arte, no solamente viviendo el arte como espectador, sino siendo partícipe. Bueno, la verdad es que los beneficios son magníficos. Yo lo que no sé si el señor Rivera nos puede confirmar si, bueno, está claro que a los conciertos en familia, a la ópera en familia va mucha gente, van muchos colegios porque se les invita y van evidentemente ante esta oportunidad, pero hay oyentes nuevos de la orquesta, hay público nuevo que se va generando por esta iniciativa, estas iniciativas del Cabildo. Sin duda, sí. No es el objetivo, también es verdad. Es decir, si bien es verdad que queremos desarrollar más audiencias y para eso hay otras estrategias, digamos, más de marketing, las que desarrollan los departamentos educativos en las unidades artísticas del Cabildo tienen como primer objetivo sensibilizar hacia el arte y poner a la ciudadanía en general, no solo a los niños, también tenemos muchos programas con adultos, en relación con el arte. Digo los adultos porque hay muchos adultos que se incorporan a la ópera por primera vez a través de estos programas en familia, porque son programas también más reducidos, un poco más simplificados
y eso, bueno, como primer acceso a veces es muy positivo. Nos lo han dicho muchos que luego se han abonado. Pero es verdad que se están incorporando y sobre todo muchos jóvenes se están incorporando a los programas de abono, a los programas de la orquesta, de la propia ópera, de danza que también tenemos, de otros tipos de música que también vienen. Realmente hay un conjunto de posibilidades que hace que se acerquen más. Pero insisto, no es el primer objetivo. El primero realmente de estos programas es sensibilizar hacia las artes y, como decía Gustavo, que no solo es educar en las artes, eso lo hacen los centros de formación y tenemos muy buenos centros en Canarias, sino educar a través de las artes. Y yo creo que ahí las instituciones culturales tenemos un papel muy importante que podemos tomar, tanto públicas como privadas, las instituciones culturales, los teatros de la isla, los espacios, las salas de arte, para concienciar a la ciudadanía. Bueno, pues ya ven, esta intención en la que se ha embarcado el Cabildo de Tenerife. Vamos a dar las gracias a José Luis Rivero, director insular de Cultura del Cabildo de Tenerife y de Educación también. Gracias por estar aquí un día más. Y también un placer estar con Gustavo Costas, musicoterapeuta y especialista en artes terapéuticas. Hasta la próxima ocasión. Gustavo, gracias. Gracias.